Hola a todos, me da muchísimo gusto verlos nuevamente y para aquellos que son primerizos, bienvenidos. Yo soy Ángel, este es mi canal de El Gato Gris, donde hablamos de los libros y todo lo que tiene que ver alrededor de ellos. Para todos aquellos que ya han estado aquí, les agradezco muchísimo que hayan vuelto nuevamente, la verdad es que me da muchísimo gusto. Yo sé que les debo un video de la vez pasada, afortunadamente por cosas del trabajo, no me pude dar el tiempo para grabar el video, se los debo. No sé cómo lo voy a compensar, pero se los voy a compensar en algún momento. Hoy les vengo a platicar sobre un tema que es verdaderamente bastante conflictivo porque genera muchos puntos de vista diversos y un debate bastante interesante, pero en realidad los lectores al final lo terminamos amando en términos generales. Y esto es lectura física y audiolibro. Quiero señalar que en realidad este video no es para tratar de poner cuál es mejor que otro, sino más bien como poner algunos puntos interesantes sobre ambos métodos y por qué los dos son bastante válidos. Y así que tú te formes tu propio criterio y decidas qué es lo que mejor a ti te conviene. Para todos los que no son de mi país, nosotros tenemos un instituto que le denominamos por sus siglas INEGI. Este instituto se hace cargo de hacer una contabilización de absolutamente muchos hábitos que tenemos como mexicanos. No nada más nos cuenta cuántos hombres y mujeres somos, sino en qué condiciones vivimos, qué tipo de actividades hacemos y los accesos a diferentes herramientas que tenemos. Es así como el INEGI tiene un módulo sobre lectura, el cual publicó sus últimos resultados en el 2020, donde nos dan datos bastante interesantes. Algunos de ellos es que la mayoría de los lectores mejoran la cantidad de libros que leen y que esto va asociado a el nivel de educación al que pudieron aspirar. Sin embargo, todos ellos se quejan de la cantidad de tiempo que tienen realmente para dedicarle a la lectura. Es un poco doloroso comentar que de los resultados que se dieron en el 2016 contra los que se dieron ahora en el 2020, en realidad la población arriba de 18 años, que es población adulta, y que declaraba haber leído por lo menos un libro a lo largo de 12 meses, disminuyó en porcentaje del 2016 contra el 2020. Algo está pasando. Y sí, creo que algo tiene que ver también con el tiempo que nosotros podemos dedicarle a las lecturas. De la población que se declaró lectora en México, leen alrededor de 3.4 libros en un año. He mencionado muchas veces aquí que en realidad estos no son competencias y cada quien va a leer al ritmo que uno quiera. Y si tú decides leer un libro a lo largo de todo un año, pues es tu decisión, así lo has querido. Sin embargo, si ponemos que la población mexicana en general solo lee alrededor de 3.4 libros al año, es un número bastante bajo y tendríamos que empezar a considerar qué es lo que está pasando. La mayoría de los lectores en diversos países mencionan que cada vez es más difícil encontrar un tiempo que les permita leer, y es ahí donde surge el origen de estos audiolibros. Quería poner un poco de contexto de por qué los audiolibros cada vez empiezan a ser mucho más populares y creo que tiene que ver con esto de la necesidad de querer leer, de aprender historias, pero nuestra falta de tiempo o incluso a algunas personas probablemente no se les haga tan fácil estar enfocados en páginas. Uno de los debates más interesantes que se hacen entre los libros y los audiolibros es si realmente los audiolibros cuentan como leer, si realmente nos van a proporcionar lo mismo que hace un libro. Y aquí viene lo interesante. Científicos de la Universidad de Texas publicaron estudios en el 2015 en donde demostraron que el leer y el escuchar un libro provocaba exactamente los mismos efectos a nivel cerebral. Esto quiere decir que las estimulaciones neurológicas eran exactamente las mismas sin importar si uno leía o escuchaba un libro. Por supuesto que el cerebro los procesa de manera diferente, es decir, es muy diferente estar leyendo y que tu cerebro esté transcribiendo esa información a estarla escuchando y que tu cerebro la transcriba, pero al final los procesos y estimulaciones neurológicas eran exactamente las mismas. Los investigadores Markham y Duke en un podcast que titularon Reading versus Listening señalaron que en ambos casos el cerebro lo que hace es llenar los espacios. ¿Esto qué significa? Hacer un proceso social que hacemos a través de las letras o a través de escuchar. Pero al final esto es un proceso social que interpreta y nuestro cerebro lo trata de transformar como si estuviéramos viendo una película en el cine o una obra de teatro. Pero los dos procesos, aunque pasan por líneas diferentes,
llegan a un mismo fin. De hecho, ellos defienden que un lector se origina no en el cartón o en las páginas, sino entre las sábanas cuando nos relataban historias nuestros padres antes de dormir. Algo más que ellos mencionan es que la literatura al principio es sonido, sonidos que gracias a nuestra evolución hemos logrado decodificar en signos, y en este caso son las letras, pero todo empezó a través de un sonido. Sin embargo, los detractores de los audiolibros mencionan que el sonido tiene una bajísima capacidad de mantener nuestra atención. ¿Esto sería real? En el 2013, científicos canadienses decidieron tratar de responder este punto, que parecía bastante interesante. Por lo tanto, hicieron 3 grupos diferentes de personas en donde a unos les daban una información únicamente para leerla de manera física, otros en donde lo hacían a través únicamente de escucharla y un tercer grupo donde hacían la mezcla de estos dos, es decir, leían mientras escuchaban el mismo texto. Al final a estos 3 grupos se les hizo una serie de preguntas para saber cuánta información habían logrado retener. Y es así como se demostró que efectivamente aquellos que solo habían escuchado esta información habían retenido menor cantidad de ella. Ahí se dieron cuenta que también influía muchísimo lo que la persona estaba haciendo mientras escuchaba esta actividad, pues no era lo mismo solo escuchar mientras uno realiza una actividad monótona bastante automática que hacer actividades mayores como puede ser conducir. En estos últimos era todavía más difícil tratar de regresar a algo que habían escuchado en ese relato. A pesar de que en este estudio los que más retuvieron información fueron los que leían únicamente en físico, cabe señalar que los que tuvieron una mejor experiencia sobre esto fueron los que leían y escuchaban al mismo tiempo. Y esto, de acuerdo a los científicos, mencionan que es porque es un proceso social mucho más cerrado. Es decir, esto es como cuando nosotros nos ponemos a platicar, a discutir entre nosotros, se sentía un proceso más de voy y vengo a pesar de que únicamente era escuchar y leer, pero el cerebro estaba listo para poder debatir y esto hizo una experiencia muchísimo mayor a diferencia de los que solo leían. En resumidas cuentas, lo que es más interesante es que no importa si tú escuchas una historia o la lees, las redes neuronales que al final se van a estimular van a ser exactamente las mismas, aunque las experiencias y los procesos por los que tiene que pasar este tipo de obtención de información va a ser un poco diferente. Esto querría decir que no importa el método que tú escojas siempre y cuando lo puedas disfrutar. Ahora, es muy importante poder mencionar que ambos detalles tienen sus contras. En el caso de los audiolibros, es mucho más fácil que tu cerebro pueda procesar esta información, sobre todo si la persona que está leyendo pone ciertos matices a esa lectura, porque le ayuda muchísimo a tu cerebro a ampliar su grado de imaginación. Mientras que en la parte lectora es un poco más complejo. Tú tienes que lograr interpretar cada uno de esos puntos, comas, signos de admiración, pregunta, que a veces incluso hace que uno tenga que regresar. Si bien el que está leyendo retiene más información, también tenemos que mencionar que el que únicamente está escuchando es más fácil que se distraiga y que se ponga a pensar en algunas otras cosas. Pero, ¿y desde cuándo tenemos información sobre los audiolibros? Creo que independientemente de si te gustan o no, tenemos que entender que los audiolibros es una excelente herramienta para gente que probablemente no tenga el acceso o la capacidad a poder leer. En Estados Unidos, en 1932, se creó una asociación llamada Talking Books o libros parlantes, en donde era gente que grababa las lecturas para podérselas ofrecer a gente ciega. Y esto no se aleja mucho de nuestra realidad. Hay mucha gente que puede no tener acceso a ellos. Probablemente puedan leer en braille, lo cual es bastante caro. Pero qué bonito sería que uno pudiera escucharlo. Y ni siquiera nos vayamos tan lejos. ¿Qué pasa con nuestros adultos mayores? Algún día tu lector, yo lector, espero que no, de verdad espero que no, pero vamos a tener la necesidad de escuchar más que de leer. Probablemente nuestros ojos se cansen en algún momento. Nuevamente, espero que no me pase pronto. A pesar de que esta asociación en 1932 se hizo bastante famosa, no es el primer dato que tenemos de algo que se haya leído y que se haya quedado grabado. Esto sucedió en 1980, donde el autor Alfred Tennyson grabó en un cilindro de cera
un poema bastante famoso, La carga de la caballería ligera. Para grabar esto tuvo el apoyo de Thomas Alva Edison. Después de esto, ya con nuestra tecnología, vinieron los discos, los cassettes, los CDs y afortunadamente hoy en día los audios completamente digitales. La carga de la caballería ligera podríamos decir entonces que fue el primer extracto escrito que fue grabado para poder ser escuchado en cualquier momento. Quiero hacer un paréntesis para señalar que esta es una oda a la valentía de algunos hombres, los 600 que cabalgaron para buscar la victoria a pesar de que esto era algo funesto. Adelante, brigada ligera, cargad sobre los cañones, dijo. En el Valle de la Muerte cabalgaron los 600. Es un extracto muy bonito, la verdad es que se los recomiendo muchísimo que lo lean. La primera vez que lo escuché fue en una película hollywoodense donde sale Sandra Bullock, que me fascinó, me gustó muchísimo, y donde hacen un análisis sobre esto y el fútbol americano, ahora que está de moda el Super Bowl. Yo sé que este es un video bastante corto en donde solo les pongo un poco de información con pros como contras de los audiolibros y de los libros físicos, pero al final la decisión la tienes tú. Platícame, déjamelo en los comentarios. ¿Cuál es el método que a ti te gusta más? Si utilizas únicamente uno, si has probado también los audiolibros o si te gusta utilizar ambos. Me encantaría saber qué opinas. Asimismo, ¿cuáles son las herramientas que utilizas en el caso de los audiolibros? También déjame saber si te gustaría que algún día hiciera un video sobre algunas aplicaciones para los audiolibros y algunos tips que te pueda sugerir para tener un mejor uso de los audiolibros. De mi parte sería básicamente todo. Ya sabes que te dejo mis redes sociales para que me escribas, para que me pongas qué te gusta, qué no te agrada, qué te gustaría que hablara en alguno de estos videos y pues nada. Nunca olvides que leer no es una actividad en solitario, para eso estamos nosotros y eso sería todo por hoy. Bye, cuídense mucho.